y el imparfait. Vamos a analizar todos juntos cuál es la diferencia que existe entre le passé composé y el imparfait. Le passé composé siempre ha sido un dolor de cabeza para algunos estudiantes. Otros estudiantes lo llaman como passé compliqué. Yo entiendo porque a veces no llegamos a entender bien cómo se conjugan los verbos en este tiempo passé composé. Pues ahí es donde inicia lo que es el dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza. Entonces el día de hoy pues vamos a iniciar este tema. Vamos a iniciar este tema y esperando que pues que sea de agrado a todo el mundo. Nada más voy a checar en mis pantallas para ver si realmente estoy, ¿cómo se llama? Estoy transmitiendo como se debe. Yo creo que sí, la transmisión ya inició. Vamos a ver, no sé cómo se ve por ahí. Si no, tendré que parar la transmisión para iniciarlo nuevamente. Vamos a ver cómo se escucha. Ok, vamos bien. Vamos bien. Muy bien, vamos a bajar el volumen por aquí. Yo creo que ya inició, ya arrancó. Entonces, le passé composé y el imparfait. Pues vamos a ver qué significa le passé composé. Le passé composé es un tiempo muy usado en francés, muy importante en francés. El día de hoy yo quiero sacarte todas las dudas que tú puedes tener entre el passé composé y el imparfait. Vamos a ver la diferencia que existe y vamos a ver cómo se conjugan los verbos en este tiempo que es le passé composé. Y cuál es la diferencia entre el passé composé y el imparfait. Bueno, pues vamos a empezar. Passé composé, imparfait. Passé composé que es pasado compuesto. Imparfait que en español lo llaman copretérito. Por ejemplo, en español, cuando tú dices yo tenía, yo estaba, yo hacía, estás hablando del copretérito. El passé composé que es el pasado compuesto, cuando tú dices yo hice, yo salí, todo eso. Bueno, pues entonces el día de hoy ponte cómodo porque yo te voy a aclarar todas las dudas que tienes. Cualquier pregunta que tengas, déjamelo aquí en los comentarios y con gusto te estaré contestando de inmediato. Bueno, pues para entender el passé composé necesitaremos saber qué es. Vamos a saludar aquí primero a nuestro querido alumno Santi. Dice, hola profesor, soy Santiago. ¿Cómo está? Gracias Santi, estoy muy bien. Sebastián también Medina que me está saludando. Bonjour profesor, bonjour Sebastián. Hace mucho que escuché de ti, te extrañé la vez pasada, en la transmisión la vez pasada. No sé por qué no te conectaste. Bueno, lo bueno es que están aquí acompañándome en este momento. Vamos a aclarar un punto muy importante que es el passé composé y el imparfait. El passé composé algunas personas lo dicen o lo llaman le passé compliqué porque es muy difícil, siempre ha sido difícil para algunas personas. Pero el día de hoy yo te voy a aclarar todas las dudas que tengas y vamos a analizarlo todos juntos para que nunca tengas problemas cuando estás hablando o quieres hacer una oración en pasado compuesto. Antes que nada vamos a empezar con lo que dicen aquí en pantalla. ¿Qué es le passé composé? ¿Qué es el passé composé? Le passé composé es el pretérito perfecto en francés. Se utiliza para expresar una acción pasada que ha finalizado y que da lugar en el presente a cierto resultado o consecuencia. En la lengua hablada se prefiere el uso del passé composé. Y hay que recordar que existe otro tipo de pasado que es el passé simple que analizaremos más adelante. O l'imparfait. Para cualquier enunciado que se quiera expresar en pasado. El passé composé se forma con los verbos auxiliares avoir o être seguido del pasado participio del verbo principal. Voy a regresar aquí a la cámara principal para comentar esta parte. Le passé composé. Para conjugar cualquier verbo en el tiempo passé composé o pasado compuesto, necesitamos de los dos verbos auxiliares, le verbe avoir y le verbe être. El verbo avoir o el verbe être tiene que estar conjugado en presente y después seguido del pasado participio del verbo que queremos conjugar o el pasado participio del verbo X. Hay que recordar bien, hay que saber bien que el verbo être normalmente en pasado compuesto se usa con los verbos de movimiento. Existe 14 verbos de movimiento. Yo creo que más adelante se los voy a poner aquí en pantalla para que lo vean.
Estos 14 verbos de movimientos siempre se conjugarán con el verbo être. Es decir, tú vas a poner el verbo être en presente y acompañándolo del pasado participio del verbo X. Más adelante entenderás con los ejemplos que te voy a decir. Bueno, pues está más fácil aquí. Yo creo que nos vamos a entender muy bien. Iniciamos con el passé composé, que yo di la definición del passé composé. Cuando quieres hablar de lo que ocurrió, no sé, hace 2 días atrás, hace 3 días, hace una semana, hace 2 semanas, se ocupa lo que es el passé composé. Cuando una acción acaba de finalizar, también se ocupa lo que es el passé composé. Muy importante eso. Buenas tardes, profesor Landry. Buenas tardes, Emperatriz Moranteva. Saludos por ahí a toda la familia. Muy bien, vamos a seguir. ¿Cuándo se usa el passé composé? Aquí es un punto muy importante que deben de entender ustedes. Deben de entender y prestar atención. ¿Cuándo se usa el passé composé? En francés, el passé composé se utiliza para expresar acciones que han ocurrido de manera puntual en el pasado, que arrojan un resultado o consecuencia en el presente. Con los ejemplos nos vamos a entender muy bien. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, hier, Michel a rangé son bureau. Ayer, Michel acomodó su oficina. Es una acción que ya finalizó. Porque ayer, Michel hizo esa tarea, acomodó su oficina. Hier, Michel a rangé son bureau. Muy importante eso. En francés, le passé composé se utiliza para expresar acciones que han ocurrido de manera puntual en el pasado y que arrojan un resultado o consecuencia en el presente. Por eso estamos viendo este ejemplo que dicen, hier Michel a rangé son bureau. Ayer Michel acomodó su oficina. Es una acción que terminó en el pasado. La consecuencia es que su oficina quedó bien acomodado. Eso es. Vamos a ver, en consecuencia la oficina está ordenada más bien, así como nos dice. Otro ejemplo, il a décidé de ranger son bureau chaque semaine. Él decidió acomodar su oficina cada semana. Il a décidé de ranger son bureau chaque semaine. Él decidió de acomodar su oficina cada semana. Ajá. Consecuencia, hay un cambio de actitud que se refleja en el presente. No quiere seguir siendo tan desordenado. Es decir, que él tomó la decisión de acomodar su oficina cada semana. Entonces, como consecuencia aquí, bueno, pues su oficina siempre va a estar ordenada. Nunca va a tener desorden dentro de su oficina. Este es un punto muy importante que hay que entender y que hay que saber. Seguimos. ¿Cómo se conjuga el passé composé? Ahora vamos a tocar un punto muy importante. Débora, saludos por ahí, excelente, gracias. ¿Cómo se conjuga el passé composé? Los verbos en passé composé. Para conjugar un verbo en francés en passé composé, se utilizan los verbos auxiliares, avoir y être. En presente, seguido del participio pasado del verbo principal. Es lo que yo les comentaba hace rato, que para conjugar cualquier verbo en el tiempo pasado compuesto, necesitamos del verbo avoir o être en presente, seguido del verbo auxiliar, el pasado participio. Del pasado participio. Vamos a ver los verbos auxiliares que existen en francés. Tenemos el verbo avoir, que se dice j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Le verbe être, au présent, je suis, tu y es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Son los dos verbos auxiliares, por favor, que tú tienes que aprender de memoria. Sin estos dos verbos auxiliares, permítame comentarte que nunca sabrás tú conjugar X verbo en el tiempo pasado compuesto. Este es muy importante. Es decir, punto número 1, aprenderse los verbos auxiliares en presente. Los verbos auxiliares en presente. ¿Cuáles son? El verbo avoir y el verbo être. Tener y ser. ¿Cómo se conjuga en presente? Como lo vimos hace rato. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Y después le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Son los dos verbos auxiliares.
Seguimos desarrollando más. Aquí en esta tabla estamos viendo donde dice participio. Estamos viendo, por ejemplo, aquí aimé, fini, vendu. Aimé es el verbo amar. El pasado participio de aimé es aimé con acento. Yo quiero comentar lo siguiente. Quiero abrir un paréntesis aquí. Para sacar el pasado participio de los verbos de primer grupo, que ya sabemos que todos los verbos de primer grupo son aquellos verbos que llevan ER al final, se le quita lo que es la R y se le agrega el acento sobre el verbo. Entonces es como en este caso que estamos viendo aquí en esta tabla. Aimé lleva acento. Aimé es el verbo amar. Aimé es un verbo de primer grupo. Por eso se le quita la R y se le agrega el acento. Es un verbo de primer grupo. Ya tenemos el pasado participio del verbo aimer. J'ai aimé, yo amé. Tu as aimé, tú amaste. Il, elle, on a aimé. Él o ella amó. Nous avons aimé, nosotros, no sé, amamos, nosotros hemos amado, algo así en pasado compuesto. Es muy importante eso. Vamos a seguir aquí, que nos dicen más abajo. En las oraciones negativas, el verbo principal se coloca después de la segunda partícula de la negación. Pas. Ejemplo, j'ai rigolé, je n'ai pas rigolé. Rigoler es como reírse. Yo me reí, algo así. J'ai rigolé, je n'ai pas rigolé. Aquí nada más lo que nos quieren enseñar es cómo pasar una oración que está en pasado compuesto a la forma negativa. Yo creo que más adelante lo vamos a analizar por la profundidad para que ustedes sepan bien y para que les quede muy claro. Seguimos leyendo. Dice, en el caso del verbo reflexivo, el pronombre reflexivo se coloca después de la primera partícula de negación, ne, y antes del verbo auxiliar. Ejemplo, je ne suis pas trompé dans mon calcul. Je ne suis pas trompé dans mon calcul. También esta parte lo vamos a analizar más adelante. Lo que nos corresponde más bien, o lo que yo quiero hablar más bien el día de hoy, es explicar a ustedes cuál es o cómo se ocupa o cómo se usa el passé composé en el passé. Lo más importante aquí para el passé composé hay que saber que se necesitan los dos verbos auxiliares, el verbo avoir o el verbo être en presente más el pasado participio. Si no te lo sabes, te invitaré a investigar por internet cuáles son el pasado participio de los verbos de primer grupo y el pasado participio de los verbos de segundo grupo y el pasado participio de los verbos de tercer grupo, sabiendo que cada grupo de verbos tiene pasado participio diferente. Por ejemplo, los de primer grupo se le quita la R y se le agrega el acento sobre la E. Los de segundo grupo, algunos verbos cambian la IR por la U y algunos verbos cambian la IR por la I, igual como los de tercer grupo. Así que son casos que analizaremos un poquito más adelante. La idea de la clase de hoy es explicarte cuál es la diferencia que existe entre el passé composé y el imparfait. Seguimos desarrollando nuestro tema del día de hoy. Esta tabla ya se los presenté, ya lo saben. Entonces vamos a ver la actividad 3. Nos dice así, verbe auxiliaire, verbos auxiliares, avoir o être. Lo que te comentaba hace rato, cuando se trata de passé composé, se necesita de los dos verbos auxiliares. El verbo être es un verbo auxiliar. Entonces, todos los verbos de movimientos, que se le llama verbe de la maison o verbe de mouvement, siempre se conjugarán con el verbo être. Aquí lo tenemos aquí en este cuadro que estás viendo. Si los verbos de movimiento tenemos descendre, rentrer, monter o remonter, rentrer, retourner, sortir, van seguidos de un complemento directo, COD, entonces forman lo que es el passé composé, el auxiliar avoir. Bueno, pues aquí es un caso un poquito más elevado que voy a comentar la próxima clase. Y solamente te quiero presentar los 14 verbos de movimientos que se conjugarán siempre con être. Es decir, cuando tú llegas a encontrar estos verbos en un examen, en una actividad, te lo piden o te piden pasarlo a passé composé, siempre se tiene que conjugar con el verbo être. Es decir, conjugas primero el verbo être en presente y después agregas lo que es el pasado participio de los verbos que están aquí. Naître significa nacer, mourir significa morir,
aller es el verbo ir, venir significa venir, monter significa subir, descendre es bajar, arriver es llegar, partir es partir, entrer es entrar, sortir es salir, apparaître es aparecer, rester es quedar, retourner es volver, tomber es caer y sus formas compuestas, revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir. Todos estos verbos que estás viendo aquí en un examen, en una actividad, cuando tú quieras hacer una oración en pasado compuesto, siempre hay que conjugar el verbo être en presente seguido del pasado participio de estos verbos. Es muy importante. También hay que recordar algo, que cuando estamos hablando o haciendo oraciones en pasado compuesto hay concurrencia de tiempo. Entonces todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora que hablamos del passé composé, vamos a tocar el punto del imparfait. ¿Qué pasa con el imparfait? ¿Qué significa el imparfait? El perfecto, no sé, pretérito imperfecto como lo llaman, o el copretérito en español. Vamos a leer lo que nos dicen así. Introducción dice: l'imparfait es el pretérito imperfecto en francés. Se utiliza para expresar acciones pasadas y enfatizar su continuidad o repetición en el tiempo. Este tiempo se utiliza sobre todo en la lengua escrita. Se forma añadiendo las terminaciones siguientes. Entonces aquí lo que tenemos que aprender o saber más bien, imparfait también es un pasado corto. Vamos a ver un ejemplo. Hace 10 minutos yo tenía 5 pesos. Ya no lo tengo, es un pasado, algo que pasó, algo que ocurrió hace un rato. Hace 3 horas yo estaba en la casa, pero ya no estoy. Explico, es un pasado cortito, nada más es lo que te quieren explicar aquí. Entonces, l'imparfait es el pretérito imperfecto en francés, se utiliza para expresar acciones pasadas y enfatizar su continuidad o repetición en el tiempo. Eso es nada más lo que significa el imparfait. Ahora, ¿cuáles son las terminaciones del imparfait? La primera persona siempre termina con la AIS. La segunda persona termina con la AIS. La tercera persona de singular, que sea hombre o mujer, termina con la AIT. La primera persona de plural, que es nous en este caso, terminará con la IONS. Y la segunda persona terminará con la IEZ. Y la última persona, que es ellos o ellas, terminará con la AIENT. Entonces dicen aquí, a la raíz verbal de la primera persona de plural de un verbo en presente. Nada más aquí nos quieren explicar para conjugar los verbos de primer grupo en este tiempo que es l'imparfait, que podemos decir el copretérito, si lo quieren llamar así en español. Los verbos de primer grupo en este tiempo se tiene que quitar lo que es la terminación ER y agregar las terminaciones correspondientes. ¿Cuáles son las terminaciones correspondientes? Son las terminaciones que yo te leí hace rato. La primera persona termina con la AIS, la segunda con la AIS, la tercera AIT, la primera de plural, la IONS, la segunda con la IEZ y la última persona de plural con la AIENT. Entonces, con los verbos de primer grupo no tenemos ningún problema, solamente quitando la ER, agregando lo que son las terminaciones correspondientes. Esto es muy importante, lo que es imparfait. Aquí también lo estamos viendo en pantalla. Seguimos desarrollando más. ¿Cuándo se utiliza o cuándo se usa el imparfait en francés? ¿Cuándo se ocupa imparfait en francés? En francés, lo imparfait se utiliza para describir una situación en el pasado. Describir una situación en el pasado. Vamos a ver unos ejemplos. Quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. Cuando él era pequeño, le gustaba muchos pasteles. Ya no le gusta. ¿Me explico? Describir una situación en el pasado, una situación que él o ella hacía o que le gustaba en el pasado. Quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. Sí, cuando era niño, le gustaba muchos pasteles. Gâteau es pastel. Pero ya cuando es grande, ya cambió totalmente, ya no le gusta nada de pastel. Vamos a ver otro ejemplo. Describir personas, personalidades o estado en el pasado. Podemos ocupar lo que es el imparfait para describir lo que son personas.
para personalidades o estados en el pasado. Ejemplo, vamos a ver. Lucas était un enfant très gourmand. Lucas era un niño que comía mucho. Gourmand es como uno que come demasiado. Cada rato quiere comer. Gourmand. Lucas était un enfant très gourmand. Pero ahorita ya no come tanto. Ya no le gusta tanto. Eso es l'imparfait. Descripción de algo que pasó en el pasado. También, expresar acciones habituales en el pasado. También puedes expresar acciones habituales en el pasado. Ejemplo, tous les jours, il faisait un gâteau avec son ami Florence. Algo que era como costumbres. Cuando queremos hablar de costumbres también en el pasado, ¿me explico? Se usa lo que es l'imparfait, que es el pretérito. Tous les jours, il faisait un gâteau avec son ami Florence. Todos los días hacía un pastel con su amiga Florence. Todos los días. Pero ¿qué pasa ahorita? Y pues ya no lo hace. ¿Me explico? Ya no lo hace, ya no hace pastel. Ajá. Todos los días hacía pastel con su amiga Florence. Pero ya no lo hace en este momento. Vamos a ver lo siguiente que sigue. Dice, expresar dos acciones simultáneas en el pasado. Ejemplo. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. Mientras que él checaba o miraba lo que es la receta, Florence cocinaba la pasta. ¿Me explico? Mientras que él o ella checaba lo que es la receta, Florence cocinaba la pasta. En este caso también tenemos que entender que el imparfait puede expresar acciones simultáneas en el pasado. Es muy importante aquí. Es decir, que cada quien, después de entender bien la clase, podrá manejar los dos tiempos como quiera. El passé composé lo usamos cuando queremos hablar de algo que ocurrió ayer, anteayer, hace 2 días, una semana, acción que se finalizó en el momento. Ajá. Pero en imparfait tenemos varias acciones: describir una situación en el pasado, describir una persona, personalidades o estado en el pasado, expresar acciones habituales en el pasado, expresar dos acciones simultáneas en el pasado también, enfatizar la prolongación en el tiempo de una acción pasada. Vamos a ver un ejemplo donde enfatiza la prolongación en un tiempo de una acción pasada. Por ejemplo, il cuisait les gâteaux puis mangeait une part au dessert. Il cuisait, cocinaba el pastel, en el mismo tiempo comía. ¿Me explico? Puis mangeait une part au dessert. O part de dessert. Una parte de no sé, dessert es como lo que comemos después de, no sé, de lo que siempre a veces queremos probar después de comer algo, que sea un postre, algo así, no sé, lo que sea. Ustedes saben de dessert. De hecho, son cosas parecidas en español. Entonces, enfatizar la prolongación en el tiempo de una acción en el pasado. Aquí, lo que estamos viendo, lo que tenemos que recordar bien, l'imparfait puede ocupar varias cosas. Podemos ocuparlo para varias cosas. Descripción de una persona, algo que ocurrió en el pasado que era repetitivo y ahorita lo estamos contando en el presente. Eso es el imparfait. Lo más importante aquí es saber que las terminaciones del imparfait son tan importantes que la primera persona lleva AIS, la segunda lleva AIS, la tercera lleva AIT, la primera de plural, que es nu, lleva IONS, la segunda lleva IEZ y la última persona lleva AIENT. Este es muy importante, así que ojo en eso, muy importante para no equivocarse. Eso es. Vamos a ver aquí el imparfait. Dice, ¿cómo se conjuga el imparfait en francés? ¿Cómo se conjuga el imparfait en francés? Para conjugar un verbo en el imparfait, se toma la raíz verbal de la primera persona de plural en presente y se añaden a todos los grupos verbales las terminaciones que comenté hace rato: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Tenemos, por ejemplo, aquí un verbo, amar. En la tabla nos están conjugando el verbo amar, que es un verbo de primer grupo porque lleva ER al final. Dice, j'aimais, tu aimais, il, elle.
O. Aimer, nous aimons, vous aimez y elles aiment. Normalmente aquí lo que estamos haciendo, lo que están haciendo es quitarle la ER del infinitivo y agregando las terminaciones correspondientes. Si no lo quieres ver de esta forma, en la primera persona que es nous aimons, solamente se le quita la ONS, quedamos con la raíz A y M y agregando las terminaciones correspondientes. Ese también es muy importante. Veamos aquí los verbos de segundo grupo. Los verbos de segundo grupo normalmente son aquellos verbos que llevan IR al final. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del verbo finir. Finir, que significa terminar. A la primera persona de plural se conjuga así, nous finissons. Entonces necesitaremos de la raíz. La raíz será nous finis con dos S. Así que esta raíz la vamos a repetir a todas las personas. Y después agregando las terminaciones correspondientes. Nous, je finissais, tu finissais, il, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il ou elle finissait. Veamos el verbo dormir. Dormir es un verbo de tercer grupo por su terminación también, porque lleva IR al final. ¿Qué se hace? Pues se busca cómo se conjuga dormir en presente a la primera persona de plural. Ya que lo tenemos, entonces quitamos lo que es la ONS, nos quedamos con la raíz que es dorm más terminación. Je dormais, tu dormais, il, elle, on dormait, nous dormions, vous dormiez, il, elle dormait. Ir, de dormir, es un verbo de tercer grupo. Finir también es un verbo de segundo grupo. Como verán, los verbos de segundo grupo son verbos que llevan IR al final. También algunos verbos de tercer grupo llevan IR al final. Son casos que vamos a analizar más adelante porque siempre ahí hay confusión. Alumnos que me preguntan siempre, profesor, ¿cómo voy a saber que este verbo de IR es de segundo o de tercer grupo? Pues, la verdad, tú que estás aprendiendo un idioma, tal vez se puede volver una pesadilla para ti. Porque si te pongo el verbo finir, que es de segundo grupo, y te pongo el verbo partir, que es de tercer grupo, la verdad, tal vez podrás confundirte. Así que trataré de hacer una clase bien explicativa por qué los verbos de segundo grupo llevan IR y por qué también los verbos de tercer grupo llevan IR al final. Normalmente nosotros que ya hablamos francés, que ya dominamos esta parte del idioma francés, necesitamos sacar lo que es el participe, no sé, el participe présent o como lo llaman, el gerundio en español, finissant. Todos los que llevan issant son verbos de segundo grupo. Finissant, grandissant, obéissant, désobéissant. Todos los que llevan issant, issant, issant al final son verbos de segundo grupo. Pero los que llevan partant, como partant, sortant, todo lo que termina con tant, con ANT, son verbos de tercer grupo. Es un caso muy especial que yo trataré de comentar con usted en la próxima clase. Lástima que no tengo tiempo hoy para terminar todo este asunto. Pero el día de hoy nada más se trataba de comentar cuál es la diferencia que existe entre le passé composé y el imparfait. Le passé composé para acciones que se realizaron ayer, anteayer, hace una semana, un año atrás, como tú quieras. Lo imparfait, acciones que era como una costumbre, lo que tú hacías un corto tiempo. Eso es el imparfait. También pues para describir una persona, una situación, enfatizar algo, todo lo que comentamos hace rato, eso es muy importante, ¿sale? Vamos a ver otro caso de tercer grupo. Aquí estamos viendo un verbo vendre, que es vender de tercer grupo, termina con RE al final. Necesitamos saber cómo se conjuga este verbo en presente. Ya que tengamos lo que es la radical o la raíz, necesitamos quitar lo que es la terminación ONS para agregar las terminaciones correspondientes. Entonces, la raíz aquí será vend, V-E-N-D. Agregando AIS, je vendais, yo vendía. Tu vendais, tú vendías. Il, elle, on vendait, nous vendions, vous vendiez, il, elle, vendait. Este es el verbo vender en presente. En el copretérito que es imparfait. Así que vamos a hacer voy a explicar breve porque ya casi tengo que pasar a la otra pantalla para enseñarle cuál es la diferencia que viene más bien entre los dos tiempos. Entendemos que el copretérito, para poder conjugarlo, un verbo X en copretérito, necesitamos saber cómo se conjuga este verbo a la primera persona de plural, en nous.
Ya que lo tenemos, quitemos nada más la terminación ONS y agregamos, por favor, la terminación del copretérito, que es del imparfait AIS a la segunda, AIT a la tercera, etcétera, etcétera. Aquí entenderás algo. Si tú no sabes o no dominas lo que es el presente del indicativo, no podrás tú tampoco conjugar un verbo X cuando te lo vayan a pedir en el imparfait. ¿Por qué? Porque necesitas regresar a los verbos como se conjuga en la primera persona del plural en presente, quitándole la terminación ONS del tiempo presente y agregando las terminaciones del tiempo imparfait. Este es muy importante. Muy importante, chicos. Siempre estaré aquí para darle una explicación de lo que se necesita, de lo que necesitan, todo eso. Para mí siempre va a ser un placer explicarle cuando se trata de algo. Contáctame, pues, con gusto. Yo te doy la clase y te explico las cosas como se deben. Vamos a leer lo que viene aquí abajo. Dice: la mayoría de los verbos en ir se conjugan como finir. Aquí hay algo importante que tienes que saber. La mayoría de los verbos en ir se conjuga como el verbo finir. Pertenecen a este grupo: choisir, reagir, réfléchir y réussir. Choisir, que es escoger. Reagir, que es reagir también. Réfléchir es como reflexionar. Réussir es lograr. Hay que añadir is, es lo que yo les comentaba, ISS, a la raíz del verbo para formar las formas plurales. Eso es muy importante. Es que es muy enorme este idioma, la verdad. La gramática está tan grande, no sé cómo decirlo en español, que se necesitan clases tras clases para poder entender. Pero la idea de hoy no era para que entiendas al 100% cómo se conjugan todos los verbos en pasado compuesto o todos los verbos al imparfait. La idea era la diferencia que existe cuando ocupar el passé composé y cuando ocupar lo que es el imparfait. Como yo les comentaba hace rato, cuando ocupar lo que es el imparfait. Aquí déjame buscarlo. Aquí está el imparfait. Para describir una situación en el pasado, describir una persona, personalidades o estado en el pasado, expresar acciones habituales en el pasado, expresar dos acciones simultáneas en el pasado, enfatizar la prolongación en el tiempo de una acción pasada. Así se ocupa lo que es el imparfait, chicos. No sé, ¿cómo ven? ¿Todo bien ahí? Permítanme tomar un poquito de agua porque desde la mañana estoy hablando. Desde la mañana estoy hablando y siento que la garganta ya casi no aguanta, ¿eh? Muy bien. Eso es el imparfait. Cómo se puede ocupar: descripción, describir, expresar acciones, expresar dos acciones simultáneas, enfatizar la prolongación en el tiempo de una acción pasada. Esto es muy importante. Ahora pues les voy a presentar algo. Vamos aquí en la pantalla. Vamos a ver lo que tengo aquí preparado para ustedes. Dicen las diferencias entre el passé composé vías imparfait. Contar una historia. Si estás describiendo una serie de eventos que sucedieron y que formaron la historia de su discusión, en el tiempo que se usa es pasado compuesto. Me explico, passé composé. Si estás describiendo una serie de eventos que sucedieron y que formaron la historia de su discusión, el tiempo que se usa es el passé composé. Que quede claro, por favor. Vamos a ver un ejemplo. Je suis arrivé à l'hôpital. Llegué al hospital. Je suis arrivé al hospital. Llegué al hospital. Entonces, estamos describiendo una serie de eventos que sucedieron y que formaron la historia de su discusión, X tiempo. El tiempo que se tiene que ocupar es el passé composé. Fácil. Je suis arrivé à l'hôpital. Llegué al hospital. Aquí estamos viendo lo que es je suis, el verbo auxiliar, que es el verbo être, conjugando el presente, más el pasado participio, que es arrivé. Arrivé es el verbo llegar. Arrivé es un verbo de primer grupo. Por eso estás viendo que lo estamos quitando lo que es, ¿cómo se llama? La R, y estamos agregando un acento sobre la E. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, la atención se centra en su llegada al hospital. Fue un evento que sucedió en este mismo momento. Pues fue un evento tal vez que sucedió en este mismo momento.
Me preguntas, ¿dónde estás, Landry? Je suis arrivé al hospital, llegué al hospital. En este momento ya, llegué. Pues puede ser que pasaron una hora, 2 horas, 3 horas, lo que tú quieras. Ajá. En este momento yo llegué al hospital. Vamos a ver. Ahora bien, si empleamos el imparfait, describiremos no solo el tema, sino también lo que está alrededor del tema. Es decir, fíjate muy bien aquí. Es decir, ampliamos detalles como la fecha, circunstancias externas, rasgos físicos, sentimientos, hora, etcétera, etcétera. Vamos a ver unos ejemplos. Les enfants jouaient dans le parc derrière moi et je pouvais entendre leur son. Los niños jugaban en el parque atrás de mí y yo podía entender o escuchar el ruido, leur son. Los niños estaban jugando en el parque detrás de mí y podía escuchar sus sonidos, más bien traducción literal en español. Eso es, ya estoy contando algo. Yo ya llegué contigo, bueno, estoy contando algo lo que ocurrió en el transcurso del día. Fíjate que estuve ahí, de hecho los niños estaban jugando en el parque detrás de mí y podía yo escuchar sus sonidos. Es una situación ya pasada, pero te estoy contando. Ajá. Muy bien. En conclusión, no se trata solo de ti, también se trata de lo que sucede a tu alrededor. Eso es, en conclusión. No se trata solo de ti. Pues había niños jugando, sí, claro que sí. ¿Y qué pasaba después? Pues había ruido, podía yo escuchar, no sé, sonido. Ajá, el sonido de los niños, de todo lo que estaban jugando. Muy bien, vamos a ver lo que dice. Ámbitos, eventos específicos. L'imparfait habla de hábitos que ocurrieron en el pasado. Es muy importante esa parte, ya que estamos concluyendo. Tous les dimanches, j'allais nager. Todos los domingos salía o solía ir a nadar. Todos los domingos solía ir a nadar. Tous les dimanches, j'allais nager. L'imparfait habla de hábitos que ocurrieron en el pasado. Tous les dimanches, j'allais nager. Todos los domingos él iba a nadar. Salía a nadar todos los domingos. Pero pues ya pasó el año que este año resulta que no sale a nadar todos los domingos. Qué raro, ¿no? Passé composé. Por el otro habla de lo que sucedió específicamente, solamente lo que sucedió específicamente, el passé composé. Dimanche, nous sommes allés en randonnée. El domingo fuimos de excursión. Nada más tú tienes que hablar de lo que sucedió específicamente. Nada más, no agregar nada. Perdón. Vamos a seguir. Hablar de las acciones que han comenzado y que podrían continuar. Acciones que han comenzado y que podrían continuar. L'imparfait se emplea aquí para describir lo que estaba sucediendo en ese momento. Ajá, lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice, tu mangeais. Tú estabas comiendo. Tu mangeais quand Roberto est arrivé. Tú estabas comiendo cuando llegó Roberto. Muy importante. Tu mangeais quand Roberto est arrivé. Eso es muy importante. Vamos a ver, tú estabas comiendo. Passé composé via imparfait, usado en la misma oración. También se puede combinar lo que es el passé composé y el imparfait en la misma oración. Vamos a ver cómo se hace. Aquí dice, se utiliza ambos tiempos. L'imparfait estará orientado a acciones que duren más tiempo. El passé composé será para la acción específica más corta. Vamos a ver qué pasa por aquí, porque estoy viendo como si la transmisión se me está trabando. Pero bueno, ya casi terminamos. Ajá. Así que aquí se puede implementar en una misma oración. Podemos ocupar el passé composé y el imparfait. Esto es muy importante. Se utiliza ambos tiempos, el imparfait y el passé composé. El imparfait estará orientado a acciones que duren más tiempo y passé composé será para la acción específica más corta. Vamos a ver un ejemplo.
Paul étudiait quand ses amis sont arrivés. Paul estaba estudiando cuando llegaron sus amigos. Permítame ver aquí qué pasa aquí en la pantalla mía. Yo creo que tengo que cancelar algunas cosas aquí. Vamos a verlo así para que no se quede trabado ahí. Entonces, seguimos aquí. Dice, Paul étudiait quand ses amis sont arrivés. Paul estaba estudiando cuando llegaron sus amigos. Muy importante. Estaba estudiando cuando llegaron sus amigos. Muy bien. Seguimos viendo aquí. Espero que se me esté escuchando muy bien allá. Paul estaba estudiando acción específica larga. Cuando sus amigos entraron, acción corta ocurrió en el fondo. Una acción particular que tuvo lugar en un momento determinado. ¿Sale? Puedes adivinar qué tiempo se utilizará. Eso es muy importante eso. Ajá. Puedes adivinar qué tiempo se utilizará. Il a chanté, él cantó. Il a chanté, él cantó. Aquí lo tenemos, il a chanté, él cantó. Tienes razón si dijiste passé composé. Tienes razón si dijiste passé composé. Si las acciones tienen la misma duración, se utiliza el mismo tiempo. Pendant que maman dormait, je préparais un gâteau. Mientras que mamá dormía, yo horneaba un pastel. Acciones que son ambas largas. Jean marchait pendant que je courais. Jean caminaba, Juan estaba caminando, mientras que yo estaba, no sé, cuando yo corría. Es muy importante eso. Expresión común. Vamos a ver aquí. Si bien siempre el contexto de la oración lo que enfatiza el tiempo que se usará, aquí hay una lista de expresiones que pueden ayudar a identificar. Pues aquí tenemos unas expresiones en el imparfait. Cuando hablamos del imparfait también siempre tenemos unas expresiones ahí muy importantes. Expresión española, por ejemplo, dice todos los días, todos los meses, chaque jour, chaque mois. Todos los días, todos los meses solamente significa chaque jour, chaque mois. A veces significa parfois o quelquefois. A veces. Ajá. Son expresiones siempre cuando hablamos se refiere al pasado. Algo así. Rara vez, raramente, significa en francés rarement. Lunes tarde, mañana. Le lundi, le soir, le matin. Pues ahí está. En general, normalmente, d'habitude, habituellement, son expresiones. Todos los lunes, todas las mañanas. ¿Ah? Todos los lunes, todas las mañanas. Aquí lo tenemos. Tous les lundis, tous les matins. De vez en cuando, de temps en temps. De vez en cuando significa de temps en temps. Entonces son expresiones que a veces hacen introducción lo que es el imparfait, el completérito. ¿Sale? Vamos a ver aquí. Passé composé. Repentinamente, soudain. Repentinamente, soudain son expresiones también de passé composé. Immédiatement, tout de suite. Luego, puis, o sea, ensuite. Luego significa puis en francés o también podrá significar ensuite. Finalmente, perdón, en español. En francés significa enfin. En francés significa enfin. Y tenemos finalement. También, finalmente. Aquí se lee finalmente, aquí se lee finalement. Repentinamente, tout à coup. Son expresiones pues que nosotros podemos siempre ocupar y saber más bien cuando estamos hablando del passé composé o del imparfait o no sé, pues eso es lo más importante. Entonces, como conclusión, chicos, como conclusión, ese es el canal, su canal educativo, siempre estamos aquí para apoyar. Por favor, tu like, eso me encantará, eso me va a ayudar un buen. Y para mí pues será siempre un gusto para presentarte temas como así. Pues ya estamos para terminar. Entonces voy a concluir nada más. Le passé composé de lo que ocurrió ayer, anteayer o algo que ocurrió de repente en un momento especial. L'imparfait, para describir una persona, una historia, un cuento, lo que tú quieras. También se puede mezclar lo que es el imparfait y le passé composé en la misma oración. Lo vimos. Eso es muy importante, saber lo que son las terminaciones del passé del imparfait, que la primera persona termina con la AIS, la segunda persona termina con la AIS, la tercera persona de singular termina con la AIT, la primera persona de plural termina con la IONS, la segunda persona de plural termina con la IEZ,
y la última persona del plural termina con la A-I-E-N-T. Muy importante. Para conjugar los verbos al imperfect, necesitamos saber cómo se conjuga este verbo a la primera persona del plural, quitándole la terminación ONS y agregando la terminación correspondiente del tiempo imparfait. Eso es muy importante. Para el passé composé hay que saber que nada más existen 14 verbos que se le llaman verbos de movimientos que se conjugarán con el verbo être. Ajá, yo se lo dije hace rato, se lo comuniqué hace rato, los verbos de movimiento son 14 verbos. Por ejemplo, arriver, descendre, hay otro como sortir, partir, hay muchos ahí que tú puedes investigar en internet y supuestamente encontrarás pues estos verbos que estoy comentando. Bueno, pues de mi parte sería todo y la verdad agradezco mucho su tiempo de verdad y pues nos estaremos viendo hasta la próxima. Merci beaucoup pour votre attention, muchísimas gracias por su atención et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.